Hola a todos, sean bienvenidos a esta historia, espero que la disfruten. Quiero agregar que como en todo fanfic la historia es creación de mi imaginación, pero los derechos de los personajes son de su respectivo autor. Gracias, sin nada más que agregar comienza la historia. Te protegeré. Capítulo 2, parte 2. Adaptación. Pasaron los minutos y Erwin se retiró a su cuarto para darse un baño. Rico se fue con los chicos a la biblioteca y Levi le pidió a Eren que les leyera. Pasaron el resto del día en eso y cuando Erwin se desocupó se unió al momento en la biblioteca. Ellos pasaron todas las últimas semanas así. Eren cumplía con sus clases. Y cuando terminaba Rico compartía con él y Levi la suave lectura de Eren y después Erwin se desocupaba y le hacía compañía. Cuando llegó el viernes Levi estaba un tanto tenso, pues no quería dejar a Eren solo y las últimas semanas por las noches las pesadillas de Eren se habían cesado, pero porque Levi se iba a dormir con él de una vez, le fastidiaba tener que levantarse de su cama cuando sabía que después de todo amanecería en la cama de Eren. En la tarde después de que Eren terminaba de leer un libro Rico le preguntó a Levi. ¿Y bien, ya se lo dijiste? No. No lo he hecho. Eren miró a Levi con confusión y Erwin, que también estaba presente, solo suspiró. ¿Qué esperas? No puedes callárselo. ¿De qué está hablando? ¿Decirme qué? Preguntó Eren con curiosidad y preocupación. La verdad es que Levi parecía actuar raro los últimos días y Eren solo rogó porque no fuera nada malo. Levi suspiró y con todo el pesar del mundo miró a Eren para luego decir. Eren, tengo que regresar a mi castillo mañana y no volveré sino hasta dentro de 2 meses. Eren se estremeció muchísimo y comenzó a temblar, pues él se iba a quedar solo y no tendría a nadie a quien acudir si a alguien se le ocurría hacerle maldades o por las oscuras noches no tendría a nadie que le hiciera compañía. Príncipe, no bromee con eso que me asusta. No es broma, me iré a mi castillo mañana. Levi quiso alcanzar el hombro de Eren pero este se alejó de él. No es justo, yo pensé que se quedaría hasta que yo pueda defenderme, yo pensé que usted me haría compañía. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¡Qué crueldad de su parte! Decía Eren con lágrimas y miedo en sus ojos. Eren, calma, nada te pasará. ¿Usted cree eso, que estoy a salvo? Levi miraba a Eren, que lucía aterrado y triste, porque su marcha significaba que lo dejaría solo y desprotegido. Levi entendió que Eren era débil, pero él le demostraría que podrá superarse y seguir adelante, que no podía quedarse estancado en el pasado. Eren, ¿estás seguro? En este palacio, nada ni nadie te tocará ni hará daño mientras que yo esté, eso te lo puedo asegurar. Tienes que dejar de pensar en el pasado porque él no volverá, el pasado quedó atrás, entiende eso de una vez, mocoso cobarde, enfrenta tus temores y crece con los 13 años que tienes. Levi había regañado a Eren por su comportamiento desconfiado y cobarde. Eren comprendió las palabras dichas y su llanto se detuvo, pues Levi tenía la razón, tenía que crecer y ser fuerte para protegerse de los demás, no podía dejarse ganar por el miedo. En sus lecciones de guardaespaldas le enseñaron que el miedo es el mayor obstáculo que podía tener un guardaespaldas, pues ese sentimiento le impedía realizar su trabajo. A Eren, desde que le avisaron cuál sería su propósito, lo había aceptado con orgullo, pues ese sería el camino que lo haría a su propia superación. Y él estaba cometiendo un error durante todo este tiempo y era el comportarse cobarde y débil frente a los demás cuando debía ser el quien porte fuerza a Levi y a los reyes. Eren se inclinó frente a Levi, que esperaba su respuesta al igual que los reyes. Comprendo perfectamente sus palabras, príncipe, y quiero disculparme por actuar como un mocoso cobarde cuando yo debía ser el valiente, y si el pasado me atormenta entonces yo tendría que enfrentarlo y no esconderme como lo estuve haciendo. Quiero pedirles disculpas a ustedes también, su majestad. Levi alzó una ceja, incrédulo por el cambio del chico, y es que él sabía que Eren era un actor de primera, pero a él no lo engañaba, pues cuando Eren se enderezó notó su miedo en sus ojos, pero un fuerte valor lo tenía sujeto y entonces Levi entendió que lo que veía no era una máscara como él pensaba, veía un fuerte espíritu que estaba dispuesto a superarse y seguir avanzando. Más te vale, mocoso, que cuando vuelva ya no seas tan cobarde y que por lo menos puedas recibir un abrazo de mi tío, ¿entendido? Eren miró a Erwin y luego a Rico. Me esforzaré al máximo para lograrlo y hacer que no te arrepientas de ser mi amigo y de todo el tiempo que me dedicaste, príncipe. Levi se acercó a Eren y le jaló una mejilla. Más te vale. Después de eso todos continuaron como si nada en la biblioteca un rato más y luego salieron al jardín para disfrutar de las rosas que había terminado de florear por completo. Allí debajo de la sombra de un cerezo permanecieron sentados en un juego de mesa de jardín. Fue servido un ligero postre de frutas y el suave viento agitaba las hojas y los cabellos de los presentes. Cuando llegó la hora de dormir, Levi se fue a su cuarto y dejó a Eren solo.
Eren se acostó a dormir sintiéndose inseguro, pero igual tomó valor y se durmió, pero no pasó mucho tiempo para que una pesadilla atacara sus sueños, una pesadilla que la sintió en carne propia y aterró hasta los huesos. Eren despertó aterrado, pero evitó un grito que murió en su garganta. Al despertar, Eren vio el cuarto en total oscuridad y enseguida encendió una lámpara que posaba al lado de su escritorio. Eren se abrazó a sí mismo y trató de calmarse, pues él mismo había dicho que se superaría y dejaría el pasado, pero su mente no lo dejaba, solo recordaba dolor. Asimismo, en una jaula, las risas de las personas que estaban con él que le hacían daño. Eren comenzó a llorar esta vez porque se vio débil a pesar de que estaba decidido a superarse. Pero es que no era tan fácil, era demasiado lo que había sufrido como para olvidarlo así nomás, y es que solo habían pasado solo 2 meses y medio desde lo sucedido. Pasaron un par de horas y Eren no lograba conciliar el sueño. Él dudaba muchísimo que lo lograra, así que se puso de pie y abrió el ventanal de balcón y salió para mirar el cielo nocturno que permanecía minado de estrellas. La luna no estaba, pero las estrellas bastaban para iluminar el cielo. Eren veía los árboles a lo lejos y el muro mucho más lejos, veía cómo los árboles movían sus hojas ante la suave pero frío viento de la noche. Pero eso no le molestaba, más bien le quitaba la calor que sentía y calmaba su ansiedad, se sentía libre. De repente Eren sintió como la puerta de su cuarto se abría suavemente y se aterró, pero rápidamente reconoció la imagen de Levi, que entró al cuarto y vio a Eren que lo miraba a través de la puerta de cristal. Eren pudo ver que Levi arrugó el entrecejo mientras se le acercaba. ¿Se puede saber qué haces despierto a estas horas, mocoso? Sabes, desde que me conoció siempre me ha llamado mocoso. ¿Por qué? Levi se enoja más al no recibir respuesta, y es que Eren debía estar dormido desde hace rato, pero no. El condenado seguía despierto, con razón ese mal presentimiento en su pecho no lo dejaba dormir, sabía que tenía que ir a ver si Eren estaba bien y por lo que vio fue obvio que el chico no había podido dormir. Esa no es la respuesta que te pedí, mocoso. Eren suspiró y miró hacia otro lado, pues no quería que Levi lo mirara con esos ojos llenos de molestia y algo de preocupación. Tuve una pesadilla y no pude volver a dormir, pensé en relajarme un poco y luego volver a intentar conciliar el sueño. Levi miró cómo Eren perdía su vista en el oscuro paisaje, perdiéndose en la belleza de la noche y los susurros del suave viento y el brillo de las estrellas. Eren, ¿puedes contarle qué te pasó? ¿Cómo llegaste al mercado negro? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué tienes tanto miedo de los adultos? Eren no contestó, siguió mirando al cielo como si estuviese buscando la fuerza en aquel paisaje lleno de oscuridad, y cuando se sintió listo miró a Levi, que esperaba una respuesta. No puedo contarte eso, quizás más adelante pueda, pero todavía no estoy preparado para decirte eso. Levi entendió que las preguntas fueron incómodas y sus respuestas imposibles de recibir. Levi tomó a Eren del brazo y lo guió a la cama, en donde ambos se acostaron y eventualmente se quedaron profundamente dormidos. Eren no entendía por qué al sentir el calor de Levi podía relajarse y sentirse seguro de que nada le pasara y percibir su aroma a vainilla. Eren se sentía cómodo, como si estuviera en una nube. La noche dejó su curso con los suaves sonidos del exterior, los saltamontes y las cigarras. Tenían una suave orquesta que opacaba el silencio y arrullaba a los pájaros y toda criatura que pudiese oírlos. Al día siguiente Levi y Eren se levantaron y se prepararon para desayunar. El desayuno transcurrió en silencio y al terminar los presentes se dirigieron a la entrada del castillo para despedirse de Levi. Eren era el que se veía más afectado de todos, pues no quería quedarse solo, pero no tuvo opción. Levi se despidió de sus tíos con un abrazo y un hasta pronto. Eren no quería despedirse y vio que Levi iba a decirle algo, lo detuvo dándole un inesperado abrazo. Príncipe, por favor regrese pronto, lo estaré esperando con ansias para mostrarle lo mucho que mejoraré. Levi no tuvo ni tiempo de decir nada cuando Eren lo soltó y salió corriendo al interior del castillo. Los reyes miraron con tristeza, pues 2 meses parecía mucho tiempo para Eren y para ellos también se les haría unos largos 2 meses si planeaban ayudar a Eren a que progrese con sus temores y aprendizaje. Levi se fue con un nudo en la garganta, pues tampoco quería irse. Cuando Levi se marchó del castillo, Eren se vio a sí mismo en la biblioteca con el libro de cuentos cortos en los brazos, y es que no tuvo más que resignarse a estar rodeado de adultos. Eren trataba de mentalizarse de que todo estaría bien, de que nada pasaría y solo concentrarse en sus estudios. Por otro lado, en el carruaje, Levi estaba algo decaído, su regreso a casa acababa de comenzar y ya quería regresar al lado de sus tíos y Eren. El simple hecho de pensar que tenía que estar de nuevo en su rutina diaria, y eso era llegar a casa medio, saludar a su padre y compartir unos breves momentos con su madre para luego ser agobiado por sus tareas de príncipe, es decir, practicar historia, política, practicar con Tori su caballo, cosas que no le molestaba mucho pues amaba a su caballo, era él único que lo escuchaba en medio de su soledad.
tenía que practicar defensa personal y releer todos los documentos importantes que fueron muy importantes en su tiempo, como las ofertas de paz y las uniones del reino con los del extranjero. Levi no había llegado a su castillo cuando ya estaba fastidiado en el pensar porque su padre no lo dejaba leer tranquilo, y siempre tenía a los chismosos de los sirvientes que le decían al rey qué cosas hacía o no hacía Levi, y es que lo que él hiciera no les incumbía. Levi se recostó del espaldar del asiento y tomó una novela que tenía por título El último suspiro de amor. Levi, a pesar de ser un príncipe, siempre desde que tuvo memoria él ha estado solo, es decir, no tuvo ningún amigo, solo sus primos que en raras ocasiones lo visitaban y tan solo por un corto tiempo. Levi fue criado bajo un fuerte reglamento estricto como el único hijo del rey León y la reina Cuchela Kerman. Levi tenía que ser el príncipe perfecto. No podía cometer ningún error frente a nadie, en frente a las personas tenía que ser perfecto, no podía actuar como un chico normal solo por tener él título de príncipe, tenía que sufrir el estar solo, sus padres no tenían tiempo para estar con él, y cuando conoció a Eren encontró a alguien con quien compartir su tiempo. Levi quería que Eren fuera feliz, quería darle la felicidad que él no podía tener, él conocía la soledad y con ello quizás encontraría su propia felicidad, pero eso es algo que solo Dios sabrá. Pasaron 5 días y los entrenamientos de Eren fueron aumentando. En la mañana estudiaba lectura, escritura, matemáticas y en la tarde defensa personal, manipulación de armas. Erwin supervisaba todo con calma sin incomodar al chico, siempre que quería decirle algo lo hacía con una buena distancia y nunca lo sorprendía. Eren mejoraba cada día, un poco más cada minuto. Su cerebro parecía una esponja, absorbía todo lo que le enseñaban y tanto como su maestro como Erwin se mantenían sorprendidos. Rico compartía con él algo de la tarde después de que él terminara sus entrenamientos y descansara. Ella se metía a la biblioteca con él y le hacía compañía. Erwin procuraba ir, pero solo unos minutos para no incomodar a Eren, que había ganado su confianza e interés, pues Erwin comenzaba a agarrarle cariño al chico, y es que Eren era un niño que se portaba bien. Era cortés, bondadoso y sincero. Eren iba comenzado a notar que Erwin en los entrenamientos siempre estaba pendiente de él, haciéndole preguntas y corrigiéndolo de manera casual con un consejo cuando él se equivocaba en algo, y la reina Rico le hacía compañía en la biblioteca. Era agradable compartir con ellos. Eren había dejado de sentirse incómodo con los reyes un poco. Ya no sentía ese miedo que tenía al principio, ahora sentía curiosidad y respeto, pero aún mantenía su distancia con ellos. Eren en las noches le solía hacer falta el calor de Levi y su compañía. Las pesadillas lo atormentaba de formas desquiciadas, pero siempre trataba de ignorarlas. A veces no podía y pasaba la noche en vela, pero a la noche siguiente dormía como piedra, no soñaba nada. Su cansancio era tal de que su mente se apagaba por completo, pero eso no era una solución. Él tenía que superarlo, aunque le pareciera casi imposible. Levi había llegado al castillo hace un día, ya que el viaje dura 2 días. Él continuó con sus estudios cada día y por supuesto cada vez que podía se escapaba a la biblioteca a leer los libros. Levi también se esforzaba en sus clases, sin duda él también avanzaría en su camino a pesar de mantenerse solo. La diferencia era grande, se había acostumbrado a estar con Eren, la soledad le parecía mucha más que antes, pues el tiempo era más lento y los días eran mucho más largos. Una tarde Levi se había escapado a la biblioteca y permanecía leyendo una novela titulada Me enamoré de ti. Levi iba por la mejor parte. Los protagonistas estaban confesándose y comenzaban a besarse. No era la primera vez que Levi leía Lemen, ya conocía cómo eran las cosas y siempre le pareció romántico. De pronto escuchó que una voz muy furiosa lo llamaba. Levi reconocía la voz de su padre León y se levantó de su asiento, cortando todo lo que pudo haber sentido, y es que a Levi le gustaba centrarse en las historias, porque él lograba sentir esos sentimientos que eran plasmados letra por letra y el puro sentimiento que se expresaba. Levi escondió el libro en su espalda detrás de la camisa y salió del laberinto, pues la biblioteca era tan grande y amplia que era fácilmente un laberinto. Levi vio a su padre, que poseía unos cabellos negros y ojos azules y un gesto de claro enojo. Levi, ¿qué estás haciendo en la biblioteca a estas horas? ¿Ya terminaste tus clases y deberes? Levi mantuvo una expresión seria sin demostrar sentimiento alguno y contestó. Si terminé mis labores y me puse a repasar unos documentos. ¿Deseabas algo, padre? León se cruzó de brazos y alzó una ceja ante la obvia mentira de su hijo. No me mientas, sé que leías esas novelitas románticas que te tengo prohibido leer, porque te distraen de lo importante y llenas tu cabeza de sueños y fantasías. Levi se mantuvo en silencio, pues no podía replicarle a su padre a menos que quisiera ser abofeteado por él, así que solo se disculpó. Lo siento, padre, pero la cuestión es que ya termine mis labores y puedo leer. Ese es el trato, ¿no?
León se molestó muchísimo por la respuesta de Leví y es que él no quería que su hijo leyera novelas, así que alzó su mano y lo abofeteó fuertemente. Leví no soportó el impacto y cayó al suelo, mantuvo su expresión seria, parecía una esfinge inmóvil e insensible. Leví sintió el fuerte ardor en su mejilla que comenzó a tornarse roja. Leví retrocedió y salió por la puerta sin decir nada, pues su padre ni la mirada le dirigió. Al salir de la biblioteca se dirigió a su cuarto entre los largos pasillos y escaleras. Cuando llegó a su cuarto cerró la puerta con llave y sacó el libro de entre su camisa y lo dejó en su cama. Leví estaba sumamente triste y decepcionado, por más de que se esforzara por ser el hijo perfecto su padre no le permitía hacer nada de lo que él disfrutaba. Leví anhelaba regresar al reino de Orangel en donde sus tíos sí compartían con él y le demostraban cariño, en donde Eren le prestaba su atención y es que los extrañaba. Leví se sobó la mejilla y comenzó a llorar. En silencio suavemente su llanto solo fue acompañado por su terrible dolor y sufrimiento por la falta de cariño de su padre. Leví anhelaba ser comprendido y querido por su padre. Fin de la parte 2, gracias por escuchar, nos veremos en la próxima parte.